hoy sábado 17 de octubre, siendo las 4 de la tarde, 4:02 ya, estamos dando inicio a este GIA. Abordaremos sobre todo el tema base, que son niveles de comprensión lectora. Vamos a terminar con un pequeño test y también hay una asistencia para registrarse, tanto para los profesores acompañados como para los profesores invitados, ¿sí? Entonces, primero agradecemos a Dios, así que la oración está a cargo de la profesora Mónica. Adelante, por favor, profesora. Miss Irene, nuevamente, muy buenas tardes. Colegas, muy buenas tardes. Vamos a empezar entonces esta oración, siempre esperando que se encuentren bien de salud y que siempre Dios, nuestro Creador, nos acompañe. Vamos todos entonces a empezar con esta oración que todos conocemos, que es el Padre Nuestro. Entonces empezamos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Amén. Gracias, profesora. Entonces, agradeciendo a Dios, vamos a iniciar esta presentación, ¿sí? Apago la cámara por mientras y me voy a mi presentación. Listo. Un momento. ¿Fui yo o alguien ingresó? Ah, sí, un ratito. Ahora sí. Buenas tardes, profesora Nora. Voy a ir de frente a la diapositiva. Cualquier ruido ya no voy a habilitar hasta que avance, ¿ya? Muy bien. Listo. Ya estamos en el GIA 4, solamente nos queda uno correspondiente al mes de noviembre, ¿no? GIA 4 perteneciente al mes de octubre. En este caso, vamos a ver lo que es el diálogo de apertura, la presentación e intercambio de experiencias, el cierre y el compromiso. Voy a presentar lo que es la plataforma de formación docente en servicio, que ustedes ya la conocen y que ustedes pueden utilizar también su correo institucional de Perú Educa, ¿no? Y al final vamos a hacer un cierre con sus compromisos y con la resolución de un cuestionario. El propósito es compartir y reflexionar, ¿no? Cómo vamos con las experiencias de aprendizaje, es decir, sobre los proyectos, cómo vamos con el avance de la tecnología, y es lo que vamos a seguir viendo durante este mes en las siguientes visitas. Y sobre todo, orientar en los niveles de comprensión lectora para que también puedan tomarlos, ¿no es cierto?, dentro de las experiencias de aprendizaje, dentro de la elaboración de un banco de proyectos. La evidencia van a ser sus compromisos, que al final los van a evidenciar, y obviamente la grabación y las capturas de pantalla. En etiqueta siempre las recordamos en todo evento virtual. La actitud positiva, desactivar su audio, escribir las consultas en el chat o cuando se les dé proporción de micro abierto, sobre todo optimizar nuestro tiempo y, como siempre, nuestras intervenciones respetuosas y asertivas. Los saludos siempre a los profesores Luis, Raúl, Zulema, César, Roder, Juana, Gisela, Juan, Jonathan, el profesor Freddy, Oscar, Hipatia, Nora, Sandra, Mónica, Olinda, Dami, Susi, profesor Horacio, Carlos y el profesor Denny, así como los profesores y directores invitados por nuestra especialista de comunicación, la profesora Rocío Gutiérrez. Vamos a iniciar con este video, ¿sí?, que tiene mucho que ver con la reflexión sobre nuestra profesión y metas. Así que voy a compartirlo. Cualquier detalle, por favor, me avisan con el audio, ¿ya? Voy a compartir el audio y allí vamos con el video. Listo, ahí va. Fueron los niños los que me enseñaron a enseñar. Y yo recuerdo que le pregunté una vez a un niño: si tienes 3 caramelos, ¿te puedes comer 5? Y él me dijo no. Yo le dije: muy bien, tesoro, ¿por qué? Me dice: porque vomito. ¿Sabes qué hice yo? Que busqué su foto rápidamente y puse: no razona.
Días más tarde, su mamá me explicaba que se había hinchado a chucherías, que había pasado una mala noche, que le había dicho, tú no puedes comer muchas chucherías porque te vas a poner malito. Y entonces yo caí que quizás sí razonaba. Que cuando yo le decía, si teniendo 3 te puedes comer 5, él pensó, 3 sí, pero 5 no, porque 5 son muchos. Si me como muchos, entonces me pongo malito. Muchas veces decimos que no razonan, porque desconocemos la causa por la cual se expresan. Que las respuestas que obtenemos no coincidan con las que esperamos no significa, en modo alguno, que no razone, ¿no? Sino simplemente que hay discrepancia entre lo que nosotros deseamos y lo que obtenemos. Eso lo he aprendido de los niños. Recuerdo una vez que yo tenía que enseñarles para que distinguieran entre el objeto como realidad y la representación del objeto. Entonces yo dibujaba fatal y se me ocurrió coger una lámina de un plátano, ¿no? Y yo preparaba esto muy bien en mi casa por la tarde y decía, les voy a enseñar la lámina del plátano y les voy a decir, ¿qué veis? Y entonces ellos van a decir, un plátano. Y entonces yo diré, coméroslo. Y ellos me van a decir, no se puede porque está dibujado. Y yo ahí entraré con una canalización perfecta para, ¿verdad?, distinguir el objeto real de su representación. Mi clase está perfectamente preparada. Así que cuando llegué al día siguiente, saqué mi lámina del plátano y les dije, ¿qué veis? Todos, un plátano. Digo, vamos bien, vamos según el guión. Y les dije, coméroslo. Y todos empezaron, ñam, ñam, ñam. Y mira, yo me quedé así. Y yo le dije, ¿está rico? Y uno dijo, sí, está muy rico. Y otro ya dice, mi abuelo dice que comer mucho. Dice, mi abuelo va a venir a vivir con nosotros. Y ya nos hablamos. El tema ya no es el plátano, ni la representación. El tema es el abuelo. El abuelo. ¿Qué aprendí? Pues aprendí a imaginar respuestas que jamás antes hubiera podido sospechar. Aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende, con esas posibles respuestas. Una vez les dije, dime 3 frutas. Y me dice uno, 3 melocotones. Y digo, vamos a ver, que te he dicho 3 frutas, porque uno, oye, también tiene carácter. Y él me dice, ¿y 3 melocotones son 3 frutas? Digo, pero 3 frutas, tesoro de fruta, un melocotón, una fruta. Otra, y ya están siempre los que te siguen, ¿sabes? Y ya se lo van diciendo. Bueno, pues logramos que las 3 frutas fueran melocotón, pera y plátano, por ejemplo. Fíjate que a los 2 días venía en el libro este problema. En una cesta hay 3 melocotones y 2 peras. ¿Cuántas frutas hay? Me dice el niño, 2. Y yo dije, vamos a ver, que lleva razón, que una de 2, o la he liado yo antes, o la ha liado él ahora. Pero esto tiene que aclararse. Así que aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende. Aprendí a adaptar mi mirada a su mirada infantil. En otra ocasión yo recuerdo que les decía, mirad, estoy entre las cortinas y entre la pizarra. Y entonces yo les decía a los niños, ¿habéis entendido? Todos decían que sí siempre. Y dije, a ver, Roberto, ponte entre Marta y Azucena. Y entonces Roberto se quedó quieto en su sitio, de pie, y hizo esto. Me enseñaron a escuchar. Pero escuchar es preguntarse por qué dicen lo que dicen, por qué hacen lo que hacen. Y en definitiva, si nos damos cuenta, lo que hace cualquier investigador es escuchar. Es escuchar. Es contar con el otro. Así que yo pensé, claro, él hace esto, porque a mí me ve hacer esto entre. Así que yo puse una papelera, un paraguas, un balón, y entonces yo me pongo aquí, donde está el paraguas, el balón, y le digo, ¿dónde estoy yo? Digo, vamos a ver si lo ven ya. Y me dicen, en el suelo. Sí, es verdad que estoy en el suelo. O sea, te hacen pensar que quizás el adulto sea un niño empobrecido. Así que yo sigo en mi manera de programar
y de invitarles a que en definitiva digan lo que yo quiero oír. Sí, en el suelo, pero también, dice uno, con nosotros. Decía, pero es que no va a terminar el tema. Digo, sí, tesoro, con nosotros, con vosotros, en el suelo. Pero, ¿dónde estoy? Dice uno, con Dios. Digo, se acabó. Se acabó el tema. ¿Qué me enseñaron los niños? Todo. Me enseñaron que no existe método de enseñanza superior a la capacidad de aprendizaje de la mente humana. Me enseñaron que cuando mi método falla, cuando lo que yo tengo planeado no llega a producir el aprendizaje deseado, no puedo decir el que tiene dificultades es el niño que me mira. Tengo que plantear en modificar el método que llevo. Me enseñaron a callar para que hablaran ellos. Son tus silencios los que conquistan su voz. Me enseñaron todo. Y me siguen enseñando todo. Muy bien, estimados profesores, vamos a socializar el video, ¿no? Si bien él ha comentado qué es lo que le han enseñado a los niños, es decir, sus estudiantes, viendo esa perspectiva, es cierto que cada estudiante tiene un mundo, ¿no? Y que muchas veces, pues, hacen preguntas que a veces decimos, pero ¿a qué hora te vas a dar cuenta? ¿No? O muchas veces ya estamos haciendo estrategias y se van, ya no representan las actividades, ya no participan en el grupo del WhatsApp y cómo nos sentimos, ¿no? Pero nos hemos puesto a pensar o a recordar por qué elegimos ser maestros, qué es lo que tiene que ver. Y justo en esta semana, ¿no? A partir de la próxima, en esta con algunos maestros, ya hemos empezado a ver esa pregunta. ¿Por qué? A encontrar nuestro niño, niña interior, porque esa niña, ese niño interior, escogió ser maestro, escogió ser maestra, ¿no? Y aquí las preguntas que vamos a compartir. Y dice, ¿por qué eligió ser maestra? A ver, profesor Juan, si me escucha, ¿por qué eligió ser maestro? Profesor Juan, ¿me copia? Profesor Juan. Buenas tardes, maestra Irene. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes con todos los colegas presentes. Ay, ¿por qué elegí ser maestro? Pregunta bien difícil porque creo que con el pasar del tiempo, con el pasar de tantos años de experiencia, la primera idea de ser maestro ya cambió, ¿no? Hoy en día la pregunta sería ¿por qué quiero seguir siendo maestro? ¿O por qué soy maestro, no? Bueno, yo elegí ser maestro por avatares de la vida, ¿no? Pasé por la Universidad del Callao por la carrera de contabilidad, pasé por la Vía Real por la otra carrera de contabilidad también, y al ver que no cumplía con lo que proponían, decidí postular la Cantuta, ¿no? En la Cantuta, bueno, sabíamos que era solamente para educadores, formación para educadores. Realmente no tenía una idea exacta por qué ser maestra en ese momento. Conforme fue pasando el tiempo, se me fue formando esa idea, ¿no? Ser maestro, nos metieron la idea bien clara, es ser agente de cambio, ¿no? Ser agente de cambio, dar una imagen, darle una imagen de qué cosa es lo que tú realmente quieres para tu sociedad, ¿no? Y de repente a partir de ahí, esta sociedad sea tu familia. Eso le podría decir en cuanto a la pregunta, maestra. Muy bien, profesor. Muchas gracias por la participación. Profesor Freddy, por favor, ¿quién o qué lo motivó a ser maestro? ¿Quién o qué lo motivó a ser maestro? Lo escuchamos, profesor Freddy. Sí, maestra, buenas tardes con todos. Sí, justamente estaba pensando en la pregunta. Cuando era pequeño, mi mamá me enviaba, por ejemplo, a hacer mis tareas en mis tíos. En lo cual mis tíos no me enseñaban la tarea, sino me decían, juguemos.
Y cuando llegaba a la escuela, me sacaba 0 y el castigo de antes de la profesora. Entonces, ya cuando estaba ya quinto de secundaria, dije, no, tenemos que cambiar esta situación. La misma situación que he pasado, no quiero que pasen otros estudiantes. Me motivó ser docente, en este caso, digamos, la ignorancia de mis tíos que en esas épocas pasaban. Ese sería, maestro. Muy bien, gracias por compartir, profesor. A ver, profesora, un ratito, ¿dónde está? Aquí está. Profesora Lili Fabiola Ávila, por favor, la tercera pregunta. Si no fuera maestra, ¿qué sería hoy en día? Si no fuese maestra, ¿qué otra carrera, profesión usted sería en estos momentos? Bueno, maestra, muy buenas tardes. No les sabría decir porque, como hice desde casi los inicios que estudiaba el colegio, me motivaron mucho los docentes a querer escoger esta carrera que no se me ocurrió haber pensado en otra. Muy bien, profesora. Esa es la respuesta correcta, ¿sabe? Esa es la respuesta correcta. Cuando no pensamos en ejercer otra profesión, quiere decir que estamos al 1000% concientizados que esto es lo nuestro, que esto nos apasiona. Aunque muchas veces también nos trae decepciones, frustraciones, pero cuando vemos esa sonrisa y un estudiante dice, gracias, entendí, eso pues borra todo lo anterior. Muchas gracias, profesores. Excelentes respuestas. Entonces, el desarrollo de este guía va a estar en 3 partes. Nos vamos a enfocar rapidísimo en la plataforma DIFOX, y la retroalimentación ya la hemos visto, en las asesorías y la tecnología, y pasamos automáticamente a los niveles de lectura, ¿sí? Antes de pasar a los niveles de comprensión lectora, voy a hacer el recordatorio, porque ya todos ustedes tienen el acceso, ¿no es cierto?, al Perú Educa. ¿Cómo? A través de esta plataforma. A ver, ¿dónde estamos? Aquí está, campus virtual. Vamos a compartirlo. Ahí está. Listo. Todos están viendo, ¿no? Colocamos formación en servicio Perú Educa y automáticamente les va a aparecer la plataforma. ¿Cómo ingresan? Lado superior derecho dice acceder. Hago clic en acceder y en nombre de usuario, profesores, ustedes colocan su DNI y en la contraseña también su DNI. ¿Sí? Otra vez. Colocan en el Google formación en servicio docente, es más, lo voy a copiar para colocarlo en el chat, Ahí está, nuevamente. ¿Listo? Y una vez que ingresan a esta plataforma, colocan acceder. Allí está para su nombre de usuario, que sería su DNI, y su contraseña también, su DNI. Una vez que ingresan, ya pueden copiar su correo. ¿Y qué les va a permitir este correo? Voy a compartir, por ejemplo, yo, ¿no es cierto? Uno, estimados profesores, que tenemos el famoso Drive y este Google Meet de forma ilimitada. Podemos grabar las reuniones. Y nuestro Drive, que ahorita lo estoy abriendo para compartirlo, podemos almacenar grabaciones, cuestionarios, podemos subir todas las fotos, tanto que tenemos en el celular, ¿no es cierto?, y es ilimitado. No es como en el Gmail personal, donde solamente nos dan 3 gigas, creo, no, 1 giga, ¿no? 1 a 5 gigas, no recuerdo bien. En cambio, aquí en este Drive del Perú Educa es ilimitado, nunca se va a acabar, ¿no? Ese sería el recordatorio para ustedes. ¿Y por qué acceder? Porque al menos todos los profesores que están aquí, y sobre todo los que tienen el acompañamiento, les han puesto 4 cursos primordiales que han debido llevar. Entonces, a partir del día lunes, voy a estarles recordando que por favor resuelvan esos 4 cursos. En algunos casos hay profesores que sí los han llevado, entonces solamente les han puesto 1, que es el de tecnología. ¿Por qué? Porque ustedes van a recibir pues las
tabletas, ¿no? Y entonces se está pidiendo completar estos 4 cursos, y si han ido avanzando, solamente es un curso. Por eso les pediría, ¿no es cierto?, exploren esta plataforma. ¿Listos? Entonces ahora sí voy a interrumpir para irme. Profesora Nora, muchas gracias por su participación. Le agradó la reflexión. Muy bien, profesora. Ahora sí, nuevamente vamos a la diapositiva e ingresamos a lo que son los niveles. Listo. Ahí está. Estos niveles de comprensión lectora, los clásicos que conocemos, vienen a ser el literal, inferencial y crítico. La mayoría de los estudiantes normalmente al nivel literal, ¿no? Y cuando son evaluados, sobre todo por la temible y famosa prueba PISA, pues no llegamos al inferencial ni al crítico. ¿Pero por qué? ¿Porque somos malos maestros? No. Porque las pruebas son de acuerdo al contexto. Si bien es una prueba internacional, ¿no es cierto?, nos debe servir solo para medirnos al final, pero nosotros debemos adaptar nuestras propias pruebas, nuestros propios registros de la comprensión lectora. Es allí que solamente vamos a recordar 2 conceptos. Uno, lo que menciona Solé. Profesora Nora, por favor, lea lo que menciona el autor Solé en el 2001 en las páginas 17 y 18. La escuchamos, profesora Nora. Lea, por favor. Bien, buenas tardes con todos y con todas. Comprensión lectora. Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guía su lectura. El significado del texto se construye por parte del lector. Eso nos dice. Muy bien. Un lector comprende lo que lee cuando, asumiendo un rol activo y recurriendo a sus saberes previos, atribuye conceptos a un texto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, lo primero, debe haber una interacción entre el lector y el texto. Ese texto no solamente tienen que verlo como papel y letras. Ese texto lo tienen que ver de forma agradable. Y yo sé, me van a preguntar o vas a pensar, pero eso acá no hay un hábito lector. Es cierto, por eso que tenemos que enamorarnos. Tenemos que hacerles, ¿no es cierto?, mencionar, hacerles leer pequeñas frases para dejarlos con la intriga. La intriga y la curiosidad mueve montañas. La intriga y la curiosidad hace que inclusive arriesguemos muchas veces nuestra vida. Entonces apliquemos la psicología inversa. Esa intriga, esa curiosidad, debemos aplicarlo en lo que trata, en lo que aborda cada texto. Ahora, por ejemplo, la mayoría estamos abocados en los concursos florales o los concursos sobre José María Arguedas, ¿cierto? Cuéntale alguna pincelada de lo que pasó de este autor, ¿no? Le puedes mencionar, por ejemplo, de repente algunos se identifican, sus papás serán separados, él solamente se fue a vivir con su papá, su hermanastro y su madrastra, ¿no? Lo maltrataban, ¿qué más vio? Pero José María amaba a nuestro país, amaba a su pueblo. Compuso no solamente poemas que han sido encontrados y estos poemas convertidos en canciones, sino que también escribió sobre lo que sufríamos, ¿no es cierto?, en todos, especialmente con las haciendas, la discriminación, todo lo que se veía. Darle esas partes, darle esas curiosidades, esas cápsulas del saber o esas cápsulas lectoras, solo apenitas, para despertar en ellos el interés. Entonces, así podemos, ¿no es cierto?, hacer lo que nos recomienda Solé, colocar al texto como si estuviese hablando con su maestro, con su maestra, o como si estuviese hablando con un amigo, con una amiga. Profesora, eso no se puede, inténtalo, porque si no llegamos al menos a 3 gradas, llegaremos a 1. La comprensión lectora es cuando a ti te agrada, cuando tú, reitero, dices, pero ¿qué pasó? ¿Y qué sucedió? Los ríos profundos, magnífico para hacer también esa intriga. Entonces,
Se plantean 3 niveles clásicos. ¿Por qué clásicos? Porque hoy también vamos a ver que existen 5, que existen 8 niveles de comprensión lectora. El nivel de comprensión literal, ¿a qué se refiere? En este nivel, la lectura va a centrar la información explícita del texto, ¿no? Si el texto dice que el árbol mide 1.50, eso viene a ser el nivel literal, tal cual está en el texto, en lo explícito. Aquí el lector va a identificar y ubicar determinados datos que pueden ser ideas principales, secuencias de acciones, lugares y tiempos explícitos y relaciones de causa y efecto, ¿no? Ideas principales cuando están tal cual explícitas en la misma lectura. ¿Cuáles son las preguntas clásicas de este nivel literal? Ojo, preguntas clásicas, pero hay que tener una base elemental. Estas preguntas se van a adecuar acorde al contexto. ¿Qué quiere decir acorde al contexto? Por ejemplo, las de inferencial y crítico que vamos a ver más adelante, pueden parecerse, pero ahí es donde las vamos a analizar. La literal, por ejemplo, es tal cual se encuentra en el texto, ¿no? Viene el qué, quién es, dónde, quiénes son, cómo es, con quién, para qué, cuándo, cuál es y el cómo se llama. Estas preguntas clásicas del nivel literal van a permitir la respuesta, ya sea escrita en redacción o a través de alternativas. La recomendación, estimados maestros, maestras, es que tratemos de evitar, ¿no?, los cuestionarios. Si bien nos ayudan, debemos de trabajar en un 70% más lo que es la redacción, con preguntas cortas. ¿Por qué? Porque esto ayuda, ¿no es cierto?, en la redacción a que la parte cognitiva esté mucho mejor, absorba mucho más el aprendizaje y lo tenga allí en una memoria de corta a mediano plazo, no, sino a una memoria extensa. Es decir, que de verdad lo aprenda y lo recuerde siempre, ¿sí? Profesor, a nivel literal no tenemos inconveniente. Sí, es cierto, pero de todas maneras siempre vamos a tener un porcentaje que por más que esté en la lectura, no lo sepan identificar. El otro consejo es que trabajemos, ¿no es cierto?, con periódicos, con revistas, primero nacionales, porque también hay que promover qué es lo que sucede en nuestra región, en nuestra comunidad, en nuestro país. Y luego hagamos el parangón, la comparación con otros lugares. Trabajemos con infografías, trabajemos con recibos, trabajemos con historietas. Eso ayuda muchísimo, ¿no? Los clásicos de repente vienen a ser los de Garfield o los de Mafalda. Los estudiantes de secundaria, de repente hay algunos que el chiste de Mafalda todavía no es muy comprensible. Quiere decir que se han quedado en el nivel literal, porque no están infiriendo ni tampoco están llegando a un juicio. Y si no llegan a un juicio, no llegan al nivel crítico, ¿no? Entonces, hasta acá el nivel literal. Tal cual está en mi separata, en mi libro, en mi guía o en mi ficha de aprendizaje. Pasamos al nivel inferencial. Acá ya hemos subido, ¿no? 2 gradas. En este nivel de comprensión, el lector va a deducir, va a inferir detalles, datos o relaciones que no están explícitos en el texto a través de la lectura entre líneas. Este lector va a llegar a dar sus conclusiones y va a ampliar la información dada. Es decir, acorde al texto, al periódico, a la revista, ¿no?, nos puede mencionar, por ejemplo, de que hubo un incendio. Entonces, yo empiezo a inferir, ¿habrá sido cerca de la ciudad? ¿Habrá sido en todo un bosque? ¿Habrá sido solamente cerca de una fortaleza? ¿Cuántos animales habrán muerto? ¿Cuántas vidas humanas se habrán perdido? ¿Cuántos árboles han caído? ¿Se dan cuenta? A través de esa información voy a tener muchas inferencias. En este nivel, entonces, se puede realizar lo siguiente. También inferir ideas principales. ¿Cómo?
Lo mismo que en el literal, claro. Se te recuerda que cuando las ideas principales son literales, están en el texto. Pero cuando se te dice cuáles son las ideas principales, infiérelas, nos está indicando que tenemos que deducir, que tenemos que obtener estas ideas. Además, también en este nivel se van a inferir relaciones de causa-efecto, ¿no? Se van a hacer relaciones, inferir relaciones de causa-efecto. ¿Por qué sucedió esto? Ahora, ¿qué sucede? Todo ello nos va a permitir inferir. También va a haber una secuencia, lo mismo que en el literal, claro, pero recuerda, literal tal cual está en el texto. En cambio, las secuencias, pues es cuando no están explícitas. Seguimos con el ejemplo del incendio, ¿no? ¿Cuáles serán las secuencias? Muerte, destrucción, o al revés si quieres, destrucción, muerte. Rápida respuesta de las autoridades, reconstrucción, ¿no es cierto? Vienen a ser secuencias, pero que estamos infiriendo. Nos permite predecir acontecimientos. Ya se perdió esa cosecha, ya se perdieron esos árboles, esas vidas humanas. Estamos prediciendo. Van a ser predicciones de repente catastróficas, pero también pueden ser predicciones positivas. Pronto lloverá, ese fuego se ha de apagar, ¿no es cierto? Inferimos, deducimos, como en el caso del señor Haynes, ¿recuerda? Todo lo ocurrido, todo lo que se les pudo haber ocurrido, que pudo haber hecho el señor Haynes para obtener el dinero de la medicina y no robar. ¿Y cuáles son estas preguntas en el nivel inferencial? Ah, muy bien. Dice, ¿qué pasaría antes de? Mira, te está preguntando, ¿qué pasaría? Tú tienes que deducir. ¿Qué puede significar esta palabra? ¿O qué puede significar que la autoridad no hizo nada, que la autoridad fue una piedra? ¿No es cierto? Está infiriendo. ¿Por qué crees? O solamente el por qué, ¿no? Pero ojo, si preguntas el por qué, tienes que acompañarlo de otra pregunta. ¿Por qué? Porque la causa, ¿no es cierto?, la consecuencia, el motivo, viene a ser también nivel crítico, pero aquí está como inferencial. ¿Y cómo lo vamos a diferenciar? De acuerdo al contexto. Te doy un ejemplo. ¿Por qué sucedió el incendio? ¿Qué crees haya pasado? Entonces, al dar una respuesta conjunta, estoy infiriendo. Pero si yo digo, ¿por qué? ¿Cuál es tu postura? Ahí es crítico. ¿Te das cuenta? Hay algunas preguntas que se pueden reiterar, pero va a cambiar, va a variar de acuerdo al contexto, de acuerdo con qué otra pregunta lo acompañas. ¿Cómo podrías dar la solución? Entonces yo empiezo a inferir varias soluciones. ¿Qué otro título darías al texto? No se me van a ocurrir solamente uno, se me van a ocurrir 2 o 3. Y desde que ya estoy haciendo uno diferente, estoy realizando la inferencia. ¿Qué diferencias existen entre un incendio forestal y un incendio urbano? Tengo que inferir, porque todavía no estoy dando una respuesta exacta, una respuesta crítica. ¿Qué crees que sucedió en el incendio? ¿Qué crees que pasará después del incendio? Son preguntas de nivel inferencial. Pasamos al nivel crítico. Después abro micrófonos para hacer preguntas. En este nivel, el lector ya emite juicios sobre lo que ha leído. Es decir, tomó una postura y para bien o para mal, esa es su respuesta. Interviene el conocimiento que tiene sobre el tema abordado. Los juicios y la crítica, además, profesores, pueden referirse a validar una información. Es decir, el estudiante, la estudiante empezó a ver por qué sucedió el incendio. Hasta ahí era inferencial, pero quiere saber la verdadera razón. Empieza a investigar. Cuando empieza a investigar, quiere decir que quiere saber varios motivos. ¿Para qué? Para formar su propio juicio.
Es como nosotros, ¿no? Como nosotras. Ahora que vienen elecciones presidenciales el próximo año, vamos a escuchar mucha noticia, mucho texto informativo en los medios. Pero nosotras vamos a querer investigar. Y de acuerdo a esa investigación, vamos a llegar, obviamente, a una votación. Es decir, a un nivel crítico. El mismo ejemplo de elecciones. Vamos a introducir esta parte de lo que sucede en nuestro contexto. ¿Por qué hay tantas autoridades, pues, que no hacen nada? ¿Por qué hay tantos congresistas, de repente, autoridades, ¿no? Nuevamente reitero, que no pasa nada, como dicen los estudiantes. Porque ¿quiénes los eligieron? Nosotros. Quiere decir que no llegamos al nivel crítico, sino que solamente nos hemos quedado en el literal. Hemos hecho caso a lo que dice un noticiero, un periódico, una propaganda. Lo mismo sucede con los estudiantes. Cuando no propagamos la investigación, la curiosidad, la creatividad, solamente van a quedar en el nivel literal. Pero si utilizamos lo mencionado anteriormente, van a pasar al inferencial. Y de allí los vamos a ver en el nivel crítico. Acorde a las preguntas que vas a ejecutar, vamos a llegar a esto. Y cuando ellos lleguen al nivel crítico, van a poder dar su información validada, es decir, su postura. Esta puede ser aceptada o puede ser rechazada. ¿Y cuáles son las preguntas del nivel crítico? ¿Qué opinas? ¿Ves? La opinión ya es una postura. ¿Cómo harías que esto funcione? Profesora, parece inferencial, pero le estoy preguntando cómo harías que esto funcione. O sea, tiene que inferir, pero ya me tiene que dar una postura. Un ejemplo, se me pinchó la llanta en la bicicleta. ¿Cómo harías que funcione? Infiero primero, llevarlo pues al especialista, a un llantero, o buscar una llanta de repuesto. Pero si ya me preguntas, ¿no es cierto?, una respuesta definitiva es mi postura. Entonces, de todas esas inferencias, ya solamente me quedo con una. ¿Cómo puedes calificar a tus autoridades? ¿Cómo puedes calificar la enfermedad del coronavirus? Quiere decir que acá ya no son inferencias, sino que ya son posturas a través de una investigación. ¿Cuál es tu postura respecto a los cuidados para no contagiarnos con el coronavirus? ¿Cuál es tu postura? Nuevamente, ya su respuesta definitiva, es decir, su juicio. ¿Qué te parece? ¿No es cierto? ¿Qué te parece si ahora redactas las conclusiones de tu obra? ¿Qué te parece si ahora redactas las conclusiones de tu obra? ¿Cómo es la estructura del planeta Tierra? No va a inferir, ha tenido que investigar. Pero ¿cómo los vamos a ayudar? De acuerdo al contexto. Darle, afianzar estas preguntas base con otras, o darles estas preguntas bases con parte del texto. ¿Sí? Recordemos nada más, el nivel crítico ya es tu juicio, ya es tu respuesta. El nivel inferencial, todas las ideas, todas las posibilidades que se puedan venir. Y el nivel literal, tal cual, ¿no es cierto?, está en el texto. El crítico ya es tu postura, para bien o para mal. Pasamos a los otros niveles de comprensión lectora. En estos otros niveles, estimados profesores, vamos a tener la clasificación de Barrett. ¿Y qué dice Barrett? Por favor, profesor César Samaniego, la lectura, lo escuchamos. A ver, maestra, con todos los presentes, con el saludo del día. Gracias. La lectura es más que decodificar, pues intervienen distintos procesos de comprensión. Barrett clasificó las dimensiones cognitivas y afectivas de la comprensión lectora. Los niveles más conocidos y utilizados
son comprensión literal, inferencial y crítica. Barrett identifica dos más: reorganización de la información y apreciación lectora. Muy bien, gracias, profesor César. Barrett, entonces, también agrega la dimensión cognitiva y afectiva. Nosotros no nos pueden decir de repente como en nuestros tiempos. El profesor decía, lean este libro y punto. No, tenemos que trabajar la empatía. Tenemos que trabajar el acercamiento. Profesora, usted sabe que en estos tiempos pues hay un celular de por medio y encima no se comunican. Claro que sí, pero recordemos los elementos paralingüísticos. Nuestra voz, nuestro volumen, nuestra entonación. Además, el lenguaje no verbal, la sonrisa. ¿Cierto, profesores? Esos gestos que hacemos. Cuando estamos molestos, cuando estamos alegres, ¿qué es lo que hacemos? Eso ayuda. No olvidemos el lenguaje verbal y no verbal. Los elementos paralingüísticos, sobre todo en estos tiempos de educación virtual. Un audio entonado y diferente ayuda a atraerlos. Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque estás desarrollando, ¿no es cierto?, al más del 100% tu empatía y tu comunicación. Recuerden que somos maestros, no necesariamente solo de comunicación, sino de todas las áreas. Somos pedagogos, hemos estudiado pedagogía. Por ello, Barrett agrega este cuadro. Agrega, miren, nivel literal y reorganización de la información como la primera grada, el inferencial, segunda grada, y el crítico y apreciación lectora, ¿sí? En el literal está lo mismo. La localización, los detalles, nombres, ideas principales, ideas secundarias, pero tal cual está en el texto. Pero él agrega que en el nivel literal también reorganizamos la información, porque vamos a categorizar. Ah, interesante. ¿Qué quiere decir? Que si en el libro me dice personajes, María, José, Juan, Antonio, esos son los nombres tal cual están en el texto. Pero también reorganizamos. Villanos, pareja afectiva, abuelos. A esa reorganización, Barrett le sigue llamando que siguen en el nivel literal, ¿sí? Es decir, los clasifica, los reorganiza. En el nivel inferencial, como hemos visto, ¿no?, deduce. Viene toda la creatividad, hasta el invento. ¿Eso es bueno? Sí. La creatividad, las invenciones son buenas. Obviamente, siempre midiendo y controlando esto, ¿no? Nivel inferencial. ¿Qué más agrega? Sigue el crítico, pero él agrega la apreciación lectora, ¿no? El crítico, tu juicio sobre la realidad. También tu juicio sobre la fantasía. A ver, díganme si alguno de sus estudiantes siguen creyendo en Papá Noel. No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya sabes que eso que te contaron muy chiquito, ¿no? Eso es falso. También tiene los juicios de los valores. Si robar es malo, si mentir es malo, pero que hay excepciones, una mentirita blanca, pero ya es tu decisión. Agrega la apreciación lectora. ¿Y a qué se refiere esto? Vienen las causas físicas y psicológicas. Ejemplo, nuestros estudiantes nos están escuchando, ¿no? Pero en su cabeza está, a ver, los de quinto y secundaria de repente. Ah, mi enamorado, mi enamorada, mi amigo, mi amiga, ¿qué estará haciendo? Por eso no me escribe. Entonces empieza a tener otros pensamientos. Está triste, está distraído porque piensan que de repente por eso no los llaman, los han abandonado, ¿no? Todas las causas psicológicas vienen a ser barreras. Estas barreras no van a posibilitar una apreciación lectora verdadera. Las causas físicas, estas pueden ser, ¿no es cierto?, externas. Es decir, si están en su casa escuchando la radio o están recibiendo el WhatsApp, pero hay mucha bulla, entonces tienen un distractor. Por lo tanto, no podrían tener una apreciación lectora. Además, Barrett dice que después del nivel crítico volvemos a inferir. Es decir, ya di mi juicio, pero escucho a otra persona y empiezo a tener más ideas, ¿no? Algo así como el conflicto cognitivo. Ya sabíamos la respuesta, pero de ahí aprendemos algo más. Entonces, nuevamente estamos en un conflicto y seguimos avanzando. Entonces, Barrett dice eso, que cada vez que llegamos a nivel crítico, pasamos a la apreciación lectora.
Y la apreciación lectora vienen a ser la mezcla de barreras, nuevamente las inferencias, y también utilizamos parte de la literal, como es vocabulario nuevo. Interesante lo que plantea Barrett. Estos niveles ustedes lo pueden ver ahora a distancia o el próximo año cuando todos regresemos a las aulas. Acá está la apreciación de lo manifestado, de lo leído, ¿no? Tengo primero literal, aquí está en la parte inferior, está con un azulito más oscuro, literal y reorganización de la información, ¿no? Permiten la comprensión global, total, y la obtención de la información correcta, claro, porque está tal cual en el texto. Luego pasamos a las inferencias. Es la interpretación, toda tu creatividad, todas tus deducciones, ¿no? Sobre lo que has leído. Viene el nivel crítico, que es tu reflexión, tu respuesta, tu juicio. Excelente. Pero él dice que en el último lugar, bueno, arriba ya en el nivel superior, no el último, el nivel superior está la apreciación lectora. Vuelves a reflexionar sobre todo lo que has leído. Y al volver a reflexionar, pues pertenece la apreciación lectora. Y nuevamente vienen otros conocimientos. ¿Eso sucede? Sí. Pero, reitero, esto es de acuerdo según Barrett, ¿no? Lo podemos dar tal vez más adelante. Lo que tenemos que ahora batallar y conseguir son estas inferencias. Podemos aprovechar los textos del Aprendo en Casa y hacer preguntas que ellos infieran, que ellos deduzcan, ¿no? En la retroalimentación también podemos agregarles estas preguntitas inferenciales, claro que sí. Y sobre todo, cuando hacemos los instrumentos, recuerdan esas dos últimas capacidades, ¿no? Revisa el qué piensas. Estamos de todas maneras llegando y dándoles pues ya ítems, puntos de lo que es el razonamiento, el pensamiento crítico y en la lectura el nivel crítico. Para pasar al ejercicio, voy a terminar con esta diapositiva. Otros autores, ¿sí?, mencionan que no solamente hay los 3 niveles conocidos, ni lo que menciona Barrett, 5 niveles, sino que también tenemos al famoso literal, que ya lo conocemos, y al profundo. ¿A qué se refiere profundo? Es aquel que va a recuperar información, va a analizarla y reconstruirla por esquemas mentales. Es decir, yo le digo a mi estudiante, haz un mapa mental, haz un mapa conceptual, haz un cuadro sinóptico. Él va a hacer el cuadro, ¿y de dónde va a sacar la información? Va a ir a la lectura y la va a copiar, ¿cierto? Entonces, del literal lo va a copiar en un cuadro. Por eso le llaman profundo. De lo literal lo va a copiar en un tríptico, lo llama profundo, ¿sí? En lo inferencial, ya lo conocemos, predecimos, interpretamos, ¿no? Aquellas ideas que no están explícitas, pero que nos están dando a entender, y otras más que yo puedo predecir. El apreciativo es de acuerdo a cómo tú ves el mundo. Imagínense las personas o los estudiantes, en este caso, que no les gustan los animales, ¿sí? Entonces, si lee una lectura de animales, ¿le va a gustar? No. ¿Va a reflexionar? Sí, pero desde su perspectiva. Es decir, que no le gustan los gatos, que no le gustan los perros o cualquier otro animal. En el nivel crítico ya va a emitir opiniones. Y miren, acá sucede algo curioso. El creativo no lo colocan antes que el crítico, sino lo colocan después. ¿Por qué? Porque acá menciona que cuando ya llegamos al nivel crítico, nuevamente vamos a elaborar más información, vamos a querer saber más. Cuando queremos saber más, ¿no? Eso quiere decir que tenemos creatividad y que vamos a crear sobre algo que hemos leído. Ejemplo, yo leí sobre el Principito, entonces empiezo a crear, ¿no? Empiezo a crear flores, empiezo a crear de repente un panel con todas las frases clásicas del Principito, empiezo a crear un canal de audio, leyendo las frases o los episodios sobre el Principito. La parte creativa es cuando le ha gustado al estudiante una lectura. Otro ejemplo de creatividad, tu nube de palabras, ¿no? Leyó y tú le dices, haz una nube de palabras sobre lo que leíste. Y ahí te vas a dar cuenta.
un estudiante que utilice solo 4 o 5 palabras, es decir, que no le llegó mucho, ¿no es cierto?, la lectura, que solamente se quedó en el literario. Pero aquel que es creativo y te pone más palabras, busca la imagen más bonita, los colores más combinados, tiene creatividad. Y yo he visto las evidencias que ustedes comparten en las asesorías. Aquellos que le colocan colores, aquellos, ¿no es cierto?, que dibujan, recortan y pegan, quiere decir que llegaron a la parte creativa. Y también, aunque no lo parezca, están en el crítico. Pero aquellos que solamente pegan y recortan, ¿no es cierto?, están en la parte literal y profunda. Nada más. Y bueno, se da con todos estos niveles lo que es la metacognición, ¿no? Sobre su propia estructura cognitiva. Las ideas fuerza de lo que hemos visto, ahorita me voy a sus preguntas para resolver el cuestionario. El nivel literal están expuestas en el texto. El nivel inferencial busca relaciones que van más allá de lo leído. En el nivel crítico emitimos juicios. Y el material para las lecturas, ¿no? Si son del Aprendo en Casa, excelente, pero si podemos darle otro material también, porque recuerden que en el Aprendo en Casa hay que adecuarlo y hay que contextualizarlo. Entonces yo puedo buscar material. Este material debe estar relacionado con nuestro entorno nacional. Y también darles, reitero, comparaciones, parangones con lo que sucede a nivel internacional. Hagamos con estos niveles las preguntas, ¿no? Utilicemos más lo que es el inferencial y lo que es el crítico. Me voy al chat para preguntar y también, estimados profesores, voy a colocar la asistencia, ¿sí? Igual está en un cuestionario la asistencia. Y luego les envío la tareita, el ejercicio que vamos a practicar, ¿ya? No se preocupe, solamente es para que ustedes marquen. Ahora sí, ese es el formulario de la asistencia, por favor, igual los profesores invitados, para enviárselo a la profesora Rocío también. ¿Alguna pregunta, estimados profesores? ¿O nos vamos a la práctica para que de repente me den las indicaciones y me digan por qué esta respuesta no fue tal nivel? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok, entonces nos vamos a ir al formulario, ¿ya? Les explico rápidamente. Les estoy colocando el formulario. Son 10 preguntas. Esas preguntas ustedes tienen que analizarlas, ¿ya? Ejemplo, si yo te pregunto, ¿qué hora es? Tú me tienes que decir esa pregunta a qué nivel pertenece. ¿Al literal, al inferencial o al crítico? ¿Ya? Solamente te estoy dando preguntas, nada más. Solamente te estoy dando preguntas. Formulario de niveles de lectura. Niveles de lectura. Ahí está el enlace. Ese es el formulario, profesores. ¿Sí? Háganle clic, por favor. Háganle clic y emitan sus respuestas. Está solamente para marcar, nada más. Ni siquiera he puesto sus nombres, ¿ah? Para que lo puedan desarrollar con total confianza. No he puesto sus nombres para que lo puedan desarrollar con total confianza, ¿sí? A ver, háganle el clic nada más, por favor, háganle el clic. ¿Sí? A ver, yo voy viendo quiénes van respondiendo, porque acá tengo mi control al costado, ¿sí? Por favor. Los espero 10 minutos, ¿ya? 10 minutos, menos, 5 minutos nada más está para marcar. A ver, mientras que vamos dando las respuestas, reitero, solamente son preguntas y ustedes tienen que indicarme esa pregunta a qué nivel pertenece. ¿Al inferencial, al crítico o al literal? ¿Ya? Solamente reiterar que el nivel inferencial son deducciones. Y si bien algunas preguntas se parecen, ¿no? ¿Cómo las vamos a deslindar? Hemos visto en el cuestionario, es una simple muestra, ¿no es cierto? Acompañarlo, ya sea con parte del texto o acompañarlo con otra pregunta, pero que se note la diferencia, ¿no? Literal, inferencial y crítico. En el crítico siempre es, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu postura? ¿No? ¿Qué pensaste definitivamente? Agregamos el definitivamente. O agregamos palabras, oraciones del texto que están leyendo.
Desde esta manera le estamos diciendo, dame sí o sí tu respuesta. ¿Ven? Se prefiere que trabajemos primero a través de redacción. Los cuestionarios los podemos hacer, ok, pero en todo caso no coloquemos preguntas ambiguas. Yo discrepo muchísimo con esos colegios tipos académicos, porque lo único que hacen es prepararme al estudiante para que llegue a la universidad, al instituto, y cuando hacemos comprensión lectora, pues son mecánicos. Entonces, reitero las ideas fuerza ahora que han leído nuevamente el cuestionario. El nivel literal, ahí están expuestas todas las ideas en el mismo texto. En el inferencial se van a buscar relaciones. En el crítico se van a emitir juicios, ¿no es cierto? Ya tu postura dada. El material de preferencia para que redacten, no usar muchos cuestionarios. Que sean con nuestro entorno nacional e internacional. Usemos los periódicos virtuales, utilicemos todo lo que sucede en nuestra localidad y también hagamos el parangón de lo que sucede fuera. Pero enseñémosle a través de la lectura que sea agradable. Utilicemos, así sea, hay una máquina, estemos lejos, nuestros elementos, tanto de lo no verbal, la sonrisa, lo paralingüístico, el volumen, la entonación y obviamente nuestro buen hablar y nuestra buena comunicación. Entonces, estimados profesores, yo espero que sus compromisos sean los siguientes: incentivar los niveles de lectura, más los inferenciales y los críticos, usar historietas cómicas para fomentar estos niveles, utilizar obras literarias, primero de autores peruanos, para atraer su atención. Hay que colocarles o transmitirles determinada escena nada más, para despertar la curiosidad. Y sobre todo también motivarlos a que lean noticias actuales, ¿no? Como se mencionó y reitero, de periódicos o revistas. Y termino con esta frase: un experto es una persona que ha cometido todos los errores que pueden cometerse, pero en un campo muy reducido. De los errores aprendemos, pero si fallamos continuamente, necesitamos reinventarnos. Los niveles de lectura, ¿podemos utilizarlos en nuestras experiencias de aprendizaje? Sí. ¿Podemos utilizarlos en un blog, en un Padlet, en un Canva, en tarjetas? Sí. Despertemos la curiosidad, coloquemos escenas y que ellos nos digan qué más sucedió. Pueden cambiarle el final, pueden inferir qué sucede si nunca han leído la obra. Y así también estamos trabajando estos niveles. Y como han visto, hay otros autores que proponen la parte creativa, la parte psicológica y sobre todo la apreciación lectora. Gracias, profesores. El correo de Perú Educa, si quieren ustedes escribir, y si no, también estoy presentando el enlace del canal de YouTube, donde están todas los guías realizados y también los RTC. ¿Listos? Entonces, si no hubiera alguna pregunta, me despido de ustedes. Un súper abrazo, bendiciones y hasta el día lunes. Cuídense muchísimo, por favor, y a seguir sonriendo, así estemos enfermitos o enfermitas. ¿Listos? Un abrazo.